El tema de la reforma educativa, más allá de una reforma laboral que ponga en entredicho el corporativismo sindical, debe formular una convocatoria para que los docentes conformen nuevos contenidos y nuevas formas de enseñarlos. Se ha desprestigiado la memoria justo cuando hay que rescatarla y ejercitarla con la historia y la literatura. Es tiempo de crear las historias de las ciencias, las artes y las humanidades, no solo para comprenderlas en su máxima extensión, sino para vivirlas desde la educación básica. Hoy en día se requiere de una educación para la libertad y para la creatividad, que incorpore lo lúdico, lo estético y lo ético, que fomente e impulse el juego y el deporte, que desde el conocimiento artesanal aproveche las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Todo ello con el fin de darle un mayor sentido a la vida y, en un empeño comunitario, tratar los problemas de México que tanto afectan a la juventud, como la violencia social, la falta de respeto y el deterioro del medio ambiente. Esta serie es sobre los temas actuales de la sociedad mexicana. El programa va a estar dedicado al dilema de la reforma educativa y está con nosotros el doctor José Luis Talancón, que tiene toda una experiencia y un trabajo dedicado a la historia de la ciencia y la tecnología y trabaja en el Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Nacional. Yo soy Julio Bracho Carpizo y estoy trabajando tanto en la Facultad de Ciencias Políticas como en el Instituto de Investigaciones Sociales, también de nuestra universidad. José Luis. Qué gusto, Julio, muchas gracias por la invitación. Y el gusto es mío y espero que todo nuestro público también se interese en el tema y participe con sus preguntas, ¿sí? Y con justo la problemática que tenemos para México ya desde hace varios años, ¿sí? En donde el dilema de la educación se pone en entredicho con críticas a las formas educativas, con programas que en un momento dado pueden pensar, por ejemplo, que hay que cambiar el sistema de priorizar la memoria por encima, hay que cambiar la memoria, ¿no? Porque el resolver problemas es ahora un objetivo esencial de la educación. ¿Sí? Sí, efectivamente, estamos en un momento histórico muy importante, trascendente. Está a prueba todo lo que se ha construido en México en el ámbito educativo y en el ámbito de las capacidades. Y toda la movilidad social está a prueba en términos de que, bueno, son momentos en que la tecnología y la democracia se articulan y movilizan a la sociedad frente a los grandes problemas nacionales. Es decir, como a principios de siglo, cuando ese México agrario y en altos porcentajes de analfabetismo se enfrenta a una segunda revolución industrial, bueno, ahora tenemos mucho más recursos, pero el reto y la adversidad y la competitividad y los desafíos que la mundialización nos presenta, pues ponen a prueba la capacidad de respuesta y reacción de México, precisamente ante la prioridad que se le ha dado a la educación en términos de un criterio pragmático, utilitarista, en donde se fueron rezagando los valores humanos, en donde se fue rezagando la preocupación de el estudio de las ciencias sociales y las humanidades. Yo estoy muy contento de que parece que la próxima administración a cargo de tomar las riendas en una institución tan importante como el CONACYT, por ejemplo, le ponga una H al CONACYT en el sentido de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va también a darle prioridad a las ciencias sociales y las humanidades. Eso es importante, sí, pero ¿de qué se trata
la reforma educativa. ¿Sí? Ya estamos en una polémica, ¿sí? En donde lo que se debe hacer es una reforma laboral, ¿sí? O realmente adentrarse en los contenidos. Y yo también quisiera recuperar el sentido de la historia, ¿sí? La historia, para entender cualquier problema, es esencial. La historia de la ciencia, la historia del arte, la historia inclusive de la creatividad, ¿sí? Claro. Y claro. recuperar esto no es cualquier cosa, ¿sí? Implica efectivamente cambiar, por ejemplo, los cursos en las escuelas. Claro. Sí, sin duda ha habido una confusión, porque no se ha querido entender que la educación, las condiciones que requiere un país para educar de manera a esas escalas demográficas que implican los 22 millones de estudiantes que asisten diario a las escuelas en este país, requieren, junto con los profesores, de condiciones de libertad, de condiciones que los mantenga al margen de las preocupaciones de si sus ingresos les va a permitir tener una vida digna con sus familias y estar en una situación en la que la capacidad de concentración de profesores y alumnos les permita tener una educación integral y completa. El problema que tenemos en México es que la educación ha venido siendo parte de todo un proceso de aceleración, de prisa, de inflación, en la que la cuestión laboral siempre ha incidido en el problema académico, en el problema de la... A mí me gustaría verlo como de qué se trata construir una educación para la creatividad y para la libertad. Exactamente. Sí. Pero en condiciones de libertad y en condiciones en las que los alumnos y los profesores no tengan que sentir la presión del mercado, el salario y la cuestión económica. La educación implica, lo vemos en los países que han tenido éxito, porque la educación es una prioridad en términos de que es un ejercicio que se da en el ámbito de la libertad, no en el ámbito de la necesidad. Es decir, la educación no es un gasto, es una inversión. Si necesitamos es el principal. Es el principal. Y eso se ha confundido. Es de una sociedad. Es por correcto. Los niños, por es la correcto. juventud. Exactamente. Y por un futuro inteligente, justo en competencia con el resto del mundo. Exactamente. ¿No? Pero un primer punto que quisiera tratar es cuál es el equipamiento que tenemos en las escuelas, ¿sí? Para poder realmente hacer una educación humanista, pero también científica. Claro. Primer punto, bibliotecas. La mitad de las bibliotecas, en un momento dado, las encontramos en las escuelas. Las escuelas tienen 50% de ellas bibliotecas, pero las otras no, ¿sí? ¿De qué se trata? Y vaya que ha habido un gasto considerable en bibliotecas. Vaya que ha habido fortalecimiento de la infraestructura para que los alumnos asistan a las bibliotecas. Pero forma parte de un trabajo integral. Como dices, tiene que estar la infraestructura, pero también el estímulo y la curiosidad. Tenemos que cambiar la forma en que el profesor estimula a los alumnos para que asistan a la biblioteca y que el ámbito de la lectura, el hábito de la lectura, es decir, la pasión por leer, esté en la relación entre el maestro y los alumnos. Pero también, por ejemplo, la tercera parte de las escuelas ya medias, de educación media, no tienen laboratorios. Entonces, sí. ¿Cómo vamos a enseñar ciencia sin laboratorios? Sí. Es un gran problema, un gran problema. Más si lo pensamos, por ejemplo, en las condiciones de ruralidad en las que se desempeña una gran institución que merece un reconocimiento histórico precisamente por su labor, que es, por ejemplo, el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Trabaja en poblaciones rurales de menos de 500 habitantes, Julio. Los niños asisten a salones multigrado, porque no hay mucha infraestructura para los salones en las zonas rurales. O las telesecundarias. O las telesecundarias, ¿no? Es decir, tenemos grandes rezagos en la educación. Tenemos un gran problema de infraestructura, pero yo insisto en que básicamente se trata de que la educación tiene que ejercerse con condiciones privilegiadas y en plena libertad, que los
alumnos y los profesores no tengan que estarse preocupando por sus condiciones materiales de existencia. Eso es un fundamento, porque si no se resuelve el problema básico, el problema económico de los docentes y los alumnos, el problema va a ser asistir sin desayunar a la escuela, como lo vemos en muchas escuelas rurales. El problema va a ser no tener suficientes bibliotecas. El problema va a ser que el profesor no esté estimulado. Otro problema grave es que arrastramos el corporativismo. Arrastramos un problema de estructura sindical que también, tomó vicios que agotan la capacidad de enfrentar con claridad el problema de la reforma educativa. Sí, ese tema vamos a verlo más adelante. En estos momentos invito al público a ver una cápsula y regresamos. Pues creo que la cultura, prácticamente impulsar valores, el respeto a los demás, la equidad y pues académicamente pues que te enseñen a esforzarte para ganar tus propias metas, ¿no? O alcanzar tus propias metas. Diversidad de pensamiento, porque muchas personas al elegir lo que estudian, por ejemplo en una carrera en específico, se enfocan en un solo tipo de pensamiento, ¿no? Y no pueden ver todas las partes o todas las caras que nos rodean en la actualidad, tanto, no sé, desde la cuestión social a la cuestión histórica, ¿no? O sea, hay gente que es muy cerrada y hay otros que pues abren más su perspectiva. Yo siento que la diversidad en temas educativos es elemental. Falta de recursos o falta de motivación. Por falta de un plan de vida. No tienen fijo una meta a la cual quieran llegar, simplemente porque no les dan el apoyo en sus casas o porque simplemente piensan que estudiar pues no les lleva a nada. Prácticamente tal vez sea la situación del país que diga como, ¿para qué lo hago si de todas maneras voy a seguir en la miseria, ¿no? De todas maneras voy a seguir con un salario mínimo, o sea, no voy a tener como una ganancia. Entonces da lo mismo si estudio o no estudio, u otra puede ser por los recursos de sus papás, ¿no? Que dejan los estudios para apoyarlos. Yo siento que más que falta de recursos, porque pues sí hay chavos que se salen y ayudan a los padres, pero también es falta de motivación y de ganas. No, son muchos factores, ¿no? Tanto en el factor económico, hay personas, aunque la universidad sea cara, que no tienen ahora sí que la lana para poder costearse sus estudios, porque pues también tienen que ver por otras cuestiones personales, ¿no? O sea, también se tienen que mantener ellos o a un tercero. Sin embargo, aunado a eso, pues también influyen las emociones, ¿no? Hay muchas personas que se deprimen al haber errado en su elección de carrera, ¿no? Y eso pues en un inicio la ciega y no les hace ver que tienen otras oportunidades, ¿no? Porque a veces el tiempo no importa. Aunque tengas 25, 26 años, pues termina una carrera, no es nada raro. Si es pesado, no es igual, pero pues no es malo. Muchas gracias por estar con nosotros. Después de esta pausa, retomamos el diálogo en torno a las maneras de equipar y de sostener la educación en México, justo en este momento de una reforma, en donde lo que decíamos es hay que hacer atractiva la escuela, ¿sí?, en todos sus sentidos a través de su equipamiento, laboratorios, salas de cómputo, canchas de fútbol o de deportes, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente los estudiantes estén en las escuelas. Y mencionabas, José Luis, inclusive el problema de la alimentación. Pues también claro, en las escuelas debe de haber, por supuesto, no solamente un restaurante, sino clases de cocina. No, ¿sí? Y calidad talleres, nutricional, ¿sí? Calidad nutricional para batir la diabetes, ¿no? Eliminar los refrescos, porque ese es otro problema. Problemas de salud. Claro, claro. Sí, lo estás diciendo de una manera muy clara. El asunto del carácter integral de la formación de una persona.
Es decir, el carácter integral implica que tenga la posibilidad de pasarse concentrado 8 o 10 horas en la escuela sin que tenga preocupaciones ni de hambre ni de preocupaciones familiares, sino que esté concentrado en la escuela. También tenemos el problema del abandono de la deserción es tremenda, ¿sí? ¿no? Es decir, un punto importante, Julio, en relación a los contenidos, creo yo que hay que ser más flexibles a la hora de analizar la forma en que se está enseñando el conocimiento. Las ciencias físicas y naturales y las matemáticas no se están enseñando para que el alumno se estimule y juegue con ellas. Que tenga una visión interdisciplinaria desde chico y que además vea que aprender también se puede hacer jugando. Claro. Entre el juego y los contenidos, porque la naturaleza es apasionante y esa pasión el profesor tiene que transmitirla a los alumnos. El asunto de la física, la química, la biología, es decir, tienes un espectro en el que hay posibilidades para que el alumno acceda a la naturaleza de estas disciplinas de una manera holística, de una manera integral, de una manera interdisciplinaria, que no se separa, porque en la realidad no están separadas esos fenómenos que atraviesan la vida desde la estructura atómica a la molécula, a la célula y a la organización social. Hacer de la escuela el centro para conocer el mundo. Es correcto. Esto es también una de las políticas que se ha planteado ahora, es inclusive que los estudiantes vayan a las empresas, por ejemplo. Es correcto. Que haya una nueva forma de aprendizaje financiado inclusive también en parte por las empresas, ¿sí? Yo creo que hay gente que en la próxima administración es sensible a esas posibilidades de transformación de las instituciones educativas para acercarlas a la realidad pero también productiva. Excursiones a los museos, al campo para resolver y ayudar en los problemas rurales, claro. En problemas ecológicos. Los estudiantes deben de vincularse a los problemas que están estudiando. Sobre todo porque lo que se nos viene en los próximos 5 o 10 años van a ser realidades que van a cuestionar de fondo las formas en que estamos formando a la gente en este país. Tienes un problema, por ejemplo, como la inteligencia artificial. Tienes un problema como un sacudimiento en las líneas cognitivas tradicionales que te van a desafiar con las nuevas formas, las nuevas tecnologías, la nanotecnología misma. Y por eso debe haber computadoras en las escuelas. Claro, claro. Uno de los datos es que un tercio de las escuelas tienen al menos una computadora dedicada a la educación, cuando debería tener prácticamente cada alumno una computadora. Claro. Sí. No, y las universidades y las escuelas politécnicas tienen una gran labor para realizar, Julio. El problema de que haya una división social del trabajo tan tajante entre formar estudiantes para desarrollar ideas en el ámbito de las ciencias, procesos de abstracción mentales y alejarlos de las posibilidades de producir con las manos. Hay una división social del trabajo en el que mucha gente no puede acceder a los 5 años de ingeniería. ¿Por qué no pensar en formaciones terminales para que el alumno que no pueda persistir por el asunto de la deserción, esos 5 años de ingeniería, ¿por qué no darle salidas terminales como un buen técnico plomero? ¿Por qué no darte soluciones para que a la mitad de la carrera pueda obtener un título que lo reconozca el mercado y que pueda ganarse la vida dignamente con una labor manual, Julio? El problema que traemos desde el periodo del Barroco en la Nueva España es de que somos un país que todo el mundo quiere ser general y nadie quiere ser soldado raso. Todo el mundo quiere dar órdenes, pero solo puede dar órdenes bien quien sabe trabajar con las manos. Bueno, lo que es cierto es que los artesanos en México han sido pues no tomados en cuenta en muchos ámbitos. Por la disciplina industrial que borró toda la fuerza del mundo artesanal. Sí, pero también no tenemos enseñanza artesanal. Y eso lo podemos ver inclusive hasta con nuestros músicos. ¿Sí? Tenemos música tradicional, pero no tenemos una enseñanza
de música en las escuelas, en donde inclusive los mariachis podrían estar dando clases, ¿no? Lo mismo con la alfarería, lo mismo con la carpintería. La tradición artesana es la base para que haya una muy buena pequeña empresa funcional con éxito en el mercado. Exactamente. ¿Sí? Es decir, la nueva administración tiene que observar que precisamente estamos ante un nuevo salto en el que la tendencia a convertir todos los ciudadanos, toda la población en simples consumidores es un gran peligro. Necesitamos repensar la cuestión de hacer productiva a la gente de manera manual e intelectual. En particular en el campo. Por supuesto. Volver a apoyar al campo, a las comunidades. Exactamente. Para desarrollar en sus mejores términos la producción agrícola, ganadera. Para recuperar las reservas naturales. Es correcto. Para trabajar a favor de la ecología, es correcto, limitar la erosión, exacto, replantar. Efectivamente ya hay un programa muy importante de reforestación. Claro. Ahí los jóvenes tienen un terreno esencial. Claro, enorme. Mira, te pongo la anécdota de cómo Mahatma Gandhi les decía a los ingleses: ustedes nos quieren dar una tecnología hecha para las masas, pero lo que la India requiere es una tecnología hecha por las masas. Ese simple prefijo te habla ya de que tenemos que ser muy atentos en las relaciones entre el aparato educativo y la planta productiva para preparar a la gente a autogestionarse, precisamente en el ámbito del campo, pero también en el ámbito de las manufacturas. Es decir, repensar la capacidad de autogestión de la sociedad, que a su vez como manual y que a su vez pueda participar en los grandes debates que la tecnología y la democracia están planteando hoy en día para los grandes desafíos que se nos vienen. Ahí tienes el problema del aeropuerto. Ese es el gran tema hoy, justo no solamente en relación con la educación, sino con el resto de la sociedad. Invitamos a nuestro público a ver un corte especial, ¿sí?, en torno a este problema. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2018 sobre el equipamiento de las escuelas públicas mexicanas, se sabe lo siguiente. Solo una tercera parte de las primarias tiene al menos una computadora para uso educativo. Lo mismo el 64.9% de las secundarias y el 75.6% de los bachilleratos. Estas escuelas presentan las mayores carencias, en particular las comunitarias, las telesecundarias y los telebachilleratos, que suelen atender a las poblaciones con mayores desventajas sociales. Alrededor del 15% de los preescolares, 18.1% de las primarias y 20.6% de las secundarias tienen déficit de mobiliario. Aproximadamente 1 de cada 5 planteles de educación básica y 1.1% de educación media superior no cuentan con escritorios ni sillas suficientes en todos los salones de clases. En más de la mitad de las primarias y secundarias y en 4 de cada 10 preescolares, el mobiliario requiere reparaciones. Una tercera parte de las primarias carece de canchas deportivas. De los planteles de educación media superior, el 59.5% carece de laboratorios, el 53% de bibliotecas, el 27.3% de canchas deportivas y el 3.1% de baños.
Según el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2018, la situación de abandono escolar en México es la siguiente. En secundaria es de 4.4% y en primaria es casi inexistente. En números absolutos, cerca de 1.1 millones de estudiantes abandonaron la escuela en el ciclo escolar 2015-2016. Y de ellos, 770,000 cursaban la educación media superior. Las principales causas de abandono escolar son económicas, por lo que se presenta la necesidad de trabajar; personales, como problemas para la interacción o un embarazo; y académicas, como la falta de preparación, la reprobación y la desmotivación para el estudio. Además de la inapropiada gestión de la escuela, el aula y la poca relevancia de la enseñanza. Seguimos con el programa, con la discusión que tenemos y el tema justo de cómo participar y cómo contribuir en la resolución de los problemas nacionales desde la educación. Un punto que me parece primordial es si queremos un Estado asistencionista que dé becas solamente, ¿sí? O una visión política que conmine a todos los estratos de la sociedad, desde los empresarios hasta los campesinos, ¿sí? A contribuir en la resolución no solamente de los problemas nacionales, sino en mejorar cada uno de los aspectos en donde trabajamos y en donde participamos cada quien. Claro, ¿sí? claro. En ese sentido, ¿sí? En la escuela no es solamente una beca, no, es hacer de la escuela ese espacio combativo, espacio y motor de la sociedad, ¿sí? Para construir las nuevas generaciones involucradas en crear una sociedad libertaria y creativa. ¿Sí? Claro, sí. Sin duda, estamos ante una gran oportunidad de parte de las instituciones educativas y de parte de lo que ha sido, lo que ha significado la UNAM para México en los próximos 10 años. Es decir, sí necesitamos hacer un trabajo autocrítico, sí necesitamos considerar las grandes responsabilidades de todos los agentes que participan en el proceso educativo, sobre todo en una universidad que ha significado tanto para el país, pero que también ha crecido tanto y que ha resultado muy compleja su gestión y que requiere repensar la relación con la sociedad para resolver problemas, desde problemas de La UNAM es un centro esencial, fundamental para muchos puntos del conocimiento, ¿sí? Ahí los estudios clásicos, ahí la astronomía, ahí los estudios en biología molecular. En todos los ámbitos es importante. Pero el momento hoy de lo que se trata es justo de expandir, sí, esta visión de la UNAM. Correcto, acercarla a los problemas, que los estudiantes... Y se habla de nuevas universidades, efectivamente, y todo, pero hay que construir efectivamente una educación nacional. Me gustaría verlo así, ¿sí? En donde se conmine a todos a participar. Con una gran responsabilidad, con una gran autocrítica y ver que hay muchas capacidades, muchos conocimientos que pueden contribuir a resolver muchos problemas sociales. La educación privada, la educación pública, por supuesto, pero también las instituciones y las empresas, ¿sí? También en un momento dado, inclusive la gente común, ¿sí? Hasta los desempleados pueden participar en las tareas de la educación en México. Claro, ¿sí? Claro. Yo creo que, mira, las experiencias que nos traen los desastres como los sacudimientos políticos son una gran lección para la movilización social, ¿no? En la Revolución Mexicana
uno puede ver que la revolución cultural fue lo que la caracterizó por encima inclusive de otras revoluciones. Fue la primera revolución cultural. Sin duda. Por ejemplo, editando los grandes textos clásicos, ¿sí? La editorial Cultura, ¿sí? En las escuelas podían ustedes encontrar a Dante o a Homero. Claro, ¿sí? claro. Por ejemplo, con una campaña de alfabetización extensa, ¿sí? Llevada a cabo por los jóvenes. Claro, ¿sí? claro. De eso se trata hoy, ¿sí? Sí, ajá. De involucrar a toda la sociedad en una campaña en pos de la niñez, claro. ¿sí? En pos de la juventud a través de la educación. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, ahorita que nombras ese periodo tan determinante, es decir, esos momentos epopélicos, pues eran también momentos muy intensos en los que la sociedad completa requería montarse sobre nuevas curvas de aprendizaje que el ferrocarril, la electrificación y el petróleo y el motor de combustión y el tren requería de una movilización y de despliegue de nuevos conocimientos. Esa era la tecnología de ese entonces. Sí. Hoy también tenemos nuevas tecnologías. Con mayor contenido científico y con mucho mayor potencialidad para el desempeño de la personalidad de manera integral. Pero tenemos que darle flexibilidad a las instituciones para que los alumnos, bueno, ese rompimiento generacional que se está dando precisamente por la capacidad de las nuevas generaciones de adaptarse mucho más fácil a las nuevas tecnologías, cosa que a nosotros nos tocó, digamos, nos hemos visto desplazados por ello, tiene que aprovecharse como un momento de grandes oportunidades para la movilización social. Nuevos saberes que están impactando la capacidad productiva no están siendo movilizados en las instituciones educativas. Tenemos que articular muchísimo las nuevas tecnologías con las capacidades de esa generación que está entre los que aprendieron con las enciclopedias, con las multimedias y con toda esta capacidad cognitiva de transmisión de conocimientos que rebasan la tradicional forma de enseñar clase de un maestro con 30 alumnos, ¿no? Sí, pero también me parecería hay que abrir la escuela, ¿sí? Por supuesto. Esto es, hemos encerrado a los alumnos, hemos encerrado los cursos. Y se ha departamentalizado el conocimiento. Inclusive en en las mismas universidades, los de arquitectura no tienen nada que ver con los de música o con los de medicina. ¿Sí? Julio, yo estoy seguro. Cuando hoy el conocimiento se ha vuelto justo, multifacético y interdisciplinario. Y no solamente eso. Y lúdico. No solamente eso. La formación de cada persona además debe de ser integral. Claro. No especialista. Claro. Debe trabajar en una especialización, pero su formación esencial, su formación ética, su formación política, ¿sí? Su formación cultural debe de ser abierta y por supuesto integral. Claro, ¿sí? Pero insisto, yo estoy seguro que si tuviéramos posibilidades de medir la deserción, una buena causa de por qué desertan los alumnos de las universidades y de las instituciones de educación media y superior es precisamente porque la inteligencia de estas nuevas generaciones va mucho más rápido que las formas de enseñar el conocimiento tan tradicionales que seguimos arrastrando. Es decir, no hemos hecho de la transmisión de conocimiento, no hemos hecho de la institución universitaria espacios de movilidad y del conocimiento de manera interdisciplinaria. Yo insisto, les aburre a los alumnos que ya traen una velocidad con el uso de sus computadoras, la relación que tienen con el maestro, porque el maestro no ha sido capaz de ir a la par de unas nuevas formas de apreciar lo que ocurre en el ámbito de la naturaleza. Es una buena convocatoria también a la participación de los maestros en crear nuevas maneras de educar. Exactamente. Y sobre todo de utilizar las nuevas tecnologías en ese sentido que estás mencionando. Exactamente. Efectivamente, la telesecundaria debe pasar a una
televisión inteligente y ha habido programas educativos esenciales en México en ese sentido que han sido inclusive puestos en la bodega, exactamente, ¿sí? En Ciclomedia, por ejemplo. Sí, los profesores requieren de apoyarse en todo este nuevo equipamiento para hacer más lúdico y estimulante el acceso al conocimiento. Pero necesitamos una convocatoria a los maestros, no en términos laborales, primordialmente. O sea, claro. Efectivamente hay que acabar con el corporativismo en todo México, ¿sí? Pero es esencial la participación de cada quien en la reforma educativa. Correcto. En este momento invitamos a nuestro público también a que nos hagan preguntas, que participen en la discusión, ¿sí? Claro. En esta plática que tenemos entre José Luis y yo, ¿no? Pero lo que es cierto es que una convocatoria general, ¿sí? Es esencial. Claro. Y lo que tenemos en este momento, ¿sí? Es una invitación a ver una cápsula, ¿sí? Para pasar a nuestro cuarto módulo. Muy bien. Manutención sería una. Pues hay uno que es apoyo a mujeres que estudian en área 1, físico-matemáticas, y pues prácticamente tienes que ser mujer y te dan un apoyo económico. Obviamente tienes que cumplir con un cierto promedio, ¿no? Manutención, beca de excelencia académica, de bajos rendimientos también hay. Y creo que también se imparte un año de prepa. Conozco el prepa, sí, la manutención de alimentos. Fomentar más la cultura. Ahora en la actualidad los planes de estudio básicos se basan en la competitividad que te dan, ¿no? Entonces yo creo que si el gobierno o la educación se está enfocada a la competitividad, pues tiene que hacer como algo que motive a ser competente, pero que a la vez te enriquezca, ¿no? O sea, no es como verlo como una obligación, sino también ayudarte a hacer lo que te comentaba hace rato, un plan de vida, algo que estás formando para ser alguien más, para sobresalir, ¿no? Y entonces yo propondría como, no sé, concursos, por ejemplo, en los niños, calculadoras, por ejemplo, ¿no? Que se ha popularizado, o cosas así, fomentarlos más para que lleguen a tener un plan de vida mejor y que, pues, la educación mejore en cierto aspecto, ¿no? Pues a mí me gustaría que fueran menos horas para enfocarse más en la vida del estudiante, ¿no? En el aspecto de que tú llegas con ciertos conocimientos, pero tú, o sea, los tienes que reforzar, pero tienes que necesitar tiempo para eso, ¿no? Que tampoco se nos cargue la mano, porque a veces se nos bombardea con mucha información que no toda la procesamos y así como entra, sale, ¿no? Aunque sea muy fundamental. Y por eso hay muchas personas que no, aunque tengan una licenciatura ya hecha, pues no están al 100 en lo que ejercen. Y otra cosa también sería más acercamiento y grupos más pequeños, porque a veces son grupos tan grandes que no tienes ese trato profesor-alumno, y eso es muy fundamental en la educación. Si no puedes tener un buen trato con tu profesor o con tu maestro, no hay como esa empatía en la educación, ¿no? Y ese acercamiento o ese interés que también te pueden contagiar. Hay profesores que, al contrario, ¿no? Aunque sean tienen una energía y un carisma que pues nos contagia a todos y nos hace querer aprender, ¿no? Pero pues yo siento que en grupos más reducidos eso se podría dar en mayor escala. Estamos ante el dilema de la reforma educativa y nuestro tema y nuestra proposición en ese sentido es cómo recuperar la historia, ¿sí?, de la enseñanza, la historia de la educación, ¿sí?, como para volver a centrar la figura esencial del hombre creativo, libre, imaginativo, ¿sí?, claro, a través de un conocimiento general de su sociedad, ¿sí?, de los problemas para
poder contribuir en ellos. ¿Sí? Es correcto. Y esto como una convocatoria a la juventud, ¿sí? También como una tarea para enseñar el arte, enseñar hasta la salud, a través del deporte, a través del conocimiento, inclusive de cómo se come para acabar con problemas, como puede ser ya la diabetes o el sentido de la pérdida de la agilidad y del conocimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque están los estudiantes en un salón de clases durante 8 horas sin una cancha de fútbol o sin un espacio de restauración que puedan alimentarse de manera satisfactoria y sana. O un trabajo manual en talleres, ¿sí? Que haga realmente atractivo y sano el mundo de la educación y de la escuela. Claro, ¿sí? Claro. Mira, sin duda es uno de los países que más gasta en educación, pero en la dimensión cuantitativa. Necesitamos inyectarle características cualitativas a la educación en México, tanto en su práctica cotidiana, cumpliendo con todas estas infraestructuras, con todas estas capacidades para que los alumnos estén sin preocupaciones, insisto, que tengan la mejor nutrición, que tengan la calidad nutricional que los aleje de la fritanga y que los aleje de los refrescos y que tengan el gusto de estar en la escuela. Ahí es donde van a encontrar el juego, pero también inclusive la fiesta y el gusto del conocimiento y la biblioteca y el laboratorio para conocer el mundo, el microcosmos y el macrocosmos. Claro, ¿sí? Escuelas que no tienen hoy un microscopio pueden ser más que la mayoría. ¿Sí? Ya estamos en un problema. Y no tienen acceso los estudiantes al mundo microbiano, no tienen acceso a la vida que se da más allá de lo que el ojo puede ver. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Y pensar lo que es la higiene, los instrumentos, los diferentes mundos de la biología, ¿sí? Y adentrarse realmente al conocimiento a través de la instrumentalización, empezando por bibliotecas, para conocerlo. Es decir, yo creo que también las élites políticas de este país tienen que reconsiderar en qué consiste la riqueza de un país. La riqueza de un país, la inversión es la calidad de su gente. Claro. La riqueza de un país es el número de ingenieros que tienes por cada 10,000 habitantes. La riqueza de un país es la calidad ética de sus habitantes, el grado de ciudadanía y participación en debates con una clara conciencia de que el desarrollo debe, cuando se pregunta ¿para qué el desarrollo económico de un país? La respuesta debe ser claramente para beneficio de la sociedad. El desarrollo económico debe orientarse hacia una finalidad estrictamente social. Es decir, todos pueden ganar. Tenemos que agotar todos los paradigmas políticos del conflicto que están metidos en las instituciones educativas. Tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Y bueno, yo espero que este nuevo inicio, digamos, este ritual político que implica la toma del poder de la nueva administración, entienda, historia, ¿no? Que haga historia, ¿no? Que realmente de que nosotros dependa el que, en lugar de ser una cuarta confusión, que sea una cuarta transformación cualitativa del país, ¿no es cierto? Es decir, hay mucho entusiasmo, hay mucha movilidad social, pero necesitamos reubicar al profesor en el eje, en el centro, revalorarlo, revalorar el conocimiento. Y revalorar a la niñez y a la juventud. Es correcto. Como el punto primordial de la estrategia, ¿no? Política. Sin duda, porque, insisto, mira, hay un autor, Yuval Harari, un profesor israelí que está planteando cuestiones muy, muy importantes en el sentido de el gran desfase que va a ocurrir en todo el mundo, porque ya son problemas globalizados, entre los contenidos de las instituciones de educación primaria y secundaria y los de educación media y superior.
respecto a los grandes cambios que se vienen en los próximos 10 años. Va a haber un desfase. Lo que están ahorita aprendiendo esta mañana los niños en la escuela es muy probable que no les vaya a servir para los próximos 5 años. Va muy rápido el proceso de desarrollo. No, pero eso también lo dice mucha gente y se vuelve ya un sentido corriente, pero también tenemos que ir al fundamento del conocimiento, por un lado, a la historia, y por el otro, al fundamento ético. Es correcto. De la gente. Yo no sé por qué borramos. Eso hasta lo encuentras en las tradiciones religiosas. Correcto. Y ese sigue siendo también el fundamento para crear justo a la persona. De manera integral, al ciudadano, comprometido, respetuoso, participante. Es correcto. Alguien me decía, parece que es más difícil producir un ciudadano que un ingeniero. Porque un ciudadano implica conocimientos manuales, implica conocimientos intelectuales, pero también esto que señalas, ¿no? Éticos, ¿no? Que esté en disponibilidad de hacer viable la sociedad, que el vivir en sociedad sea un punto de cooperación y no de conflicto. Necesitamos... Y la historia patria se consolida justo por eso, ¿sí? Se hace toda una hagiografía patria, ¿sí? Para moldear ejemplos, ¿sí? De participación y de entrega a la comunidad, más allá de un individualismo que pierde sentido. Claro. Sí, en ese sentido yo creo que hay hay muchas causas, muchas razones para estar optimistas en términos de lo que ha sido México en sus grandes momentos de reencuentro. Yo creo que hay muchas razones porque hay muchos recursos, hay mucha gente inteligente en todo el país, hay muchísimos artistas, hay muchísima sabiduría en los hombres del campo, pero requerimos precisamente dar ese paso a la reconciliación del país con sus grandes problemas, porque tenemos los recursos, tenemos a la gente y tenemos las instituciones. Entonces, el país es más grande que sus problemas, tiene que simplemente apretar el paso y hacer un proceso autocrítico de todos los agentes que participan en la relación entre el aparato educativo y la planta productiva, ¿no? Es necesario una convocatoria a la comunidad del arte, a la comunidad del saber, a la comunidad de las humanidades, a la comunidad de la historia patria, ¿sí? Para realmente darle un sentido a la educación en México, ¿sí? Para nuestras nuevas generaciones, ¿sí? Para no perder la enorme tradición artística, cultural, social de México, de participación ciudadana y de contribución. Correcto. Y esto implica efectivamente sí llamar a los maestros, a todos, a participar, ¿sí? Y también a toda la sociedad a contribuir para hacer de las escuelas el mejor... el eje de las grandes transformaciones. El mejor lugar donde estar para los jóvenes y para los niños en México. Correcto, totalmente de acuerdo, Julio, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una gran oportunidad para la universidad. Van a ser una gran oportunidad para todas las universidades estatales del país, para todos los politécnicos, el repensar las potencialidades que tiene México ante los nuevos retos que presentará el mundo. Para toda la educación en México. Es correcto. Y les agradecemos mucho que estén aquí en nuestro programa y que haya una... participación también del público con sus preguntas. Claro, ¿sí? Que se amplíe el espacio de reflexión. Y este tema, pues por supuesto, está abierto. Estas simplemente son algunas ideas al respecto. Claro. Y agradecemos mucho su atención. Y José Luis. No, muchísimas gracias por la invitación, aquí, ¿sí? Julio, qué amable. Bueno, hasta la próxima.
Para lograr un renacimiento de la educación en México es indispensable la participación de los gobiernos, la sociedad y la comunidad educativa. Por un lado, para abrir, equipar y ampliar espacios de educación física, cultural e intelectual, y por otro, para que cada uno desde sus posibilidades done libros, computadoras e instrumentos artesanales o audiovisuales, o bien comparta sus conocimientos y habilidades. Por ejemplo, los artistas pueden enseñar a otros cómo hacer arte, mientras que los estudiantes de niveles superiores pueden enseñar a estudiantes de niveles básicos. Para hacer verdadera historia en el presente y el futuro, no hay que olvidar la historia pasada, particularmente la de las injusticias, cuyo combate debe ser primordial en el Estado. Hoy en día es necesario recuperar lo mejor de la historia creativa y libertaria, del trabajo comunitario para limpiar y cuidar el medio ambiente, empezando en las escuelas, del vínculo y del aprendizaje en las empresas, para ampliar la participación responsable y comprometida con la producción y la dirección con sentido social, del trabajo profesional voluntario dedicado a la comunidad, al campo y a la ciudad, y del campo, combatiendo la tala inmoderada y la consecuente erosión de la tierra, así como procurando su conservación.